año, el Grupo de Comunicación Ciudad realiza el Anuario 2024. Todos los acontecimientos que ocurrieron en la provincia, en el país y en el mundo en este Anuario 2024. Ciudad Televisión pone a disposición de toda su audiencia del nordeste argentino y del país un anuario con todos los hechos más importantes de 2024. Elecciones en el Partido Justicialista. El año 2024 fue propicio para que los principales partidos políticos de la República Argentina eligieran sus autoridades. El justicialismo tuvo un proceso bastante complicado. En principio se judicializó y finalmente la justicia electoral determinó que la lista que encabeza Cristina Fernández de Kirchner fuera la conductora del Partido Justicialista a nivel nacional. En la provincia del Chaco se van a tener que elegir autoridades partidarias. Fue prorrogado por la justicia hasta el año que viene. Seguramente en el mes de febrero de 2025 el justicialismo provincial elegirá su nueva conducción. Además, a partir de las próximas elecciones legislativas que se van a llevar a cabo el 11 de mayo de 2025, el justicialismo deberá elegir también a sus candidatos para las elecciones de medio término, tanto en la provincia como en la nación. En la provincia se eligen 16 diputados provinciales y en la nación 3 diputados nacionales y 3 senadores nacionales. Los primeros meses del año 2024 fueron de un impacto político y judicial muy grande en la República Argentina, habida cuenta de la denuncia por violencia de género realizada por la ex primera dama Fabiola Yáñez, residente en Madrid, España, contra su expareja, el expresidente de la Nación, Alberto Fernández. Conmoción, impacto político en todo el territorio nacional, habida cuenta que nadie conocía esta faceta del expresidente de la Nación. La justicia inmediatamente comenzó a investigar el caso y sobre finales de 2025 ya ha permitido que comparezca el expresidente de la Nación. Mientras tanto, Fabiola Yáñez junto a su hijo siguen residiendo en España. La Unión Cívica Radical tuvo un cisma dentro de su partido, ya que todos los diputados y senadores no hicieron caso a la conducción nacional que lidera Martín Lustó desde este año y votaron, en consecuencia, diferente a lo que había dicho el partido, a lo que había generado el partido en el caso de la Ley Bases. Sobre mediados de diciembre de 2024, la Unión Cívica Radical expulsó a los diputados que votaron a favor de la Ley de Bases, también a favor de los vetos presidenciales, tanto del aumento de los jubilados como del presupuesto de la Universidad Nacional Pública. Estos vetos, que fueron propuestos por Javier Milei, fueron acompañados por un sector de la Unión Cívica Radical. Sus diputados fueron expulsados del partido. Desde el inicio de su gestión, Javier Milei trató de incorporar nuevos representantes a su fuerza política, ya que no tiene un caudal importante de diputados y de senadores. Trató de hacer alianzas con los gobernadores. Tan es así que en el mes de julio se firmó en San Miguel de Tucumán el Pacto de Mayo, 10 puntos que el gobierno nacional los comprometió a las provincias a través de sus gobernadores para llevar adelante un verdadero cambio en la República Argentina. En algunos temas ha logrado ese acompañamiento, como la Ley de Bases, que fue aprobada, pero en otros tuvo serias dificultades. Es lo que ocurre sobre finales del año, cuando el Congreso prácticamente dejó de funcionar. Este fue un año en el que el Congreso argentino
aprobó muy pocas leyes, habida cuenta de la intransigencia de Javier Milei para negociar con los diferentes bloques políticos que componen el Congreso Nacional. El 23 de abril de 2024 se produjo la movilización más multitudinaria en la República Argentina que se tenga en cuenta en la gestión de Javier Milei. La universidad pública salió en defensa de la educación pública, gratuita, de excelencia, y también en defensa de su presupuesto y por los sueldos de los trabajadores docentes y no docentes. Se juntaron por primera vez todo el arco político argentino, los estudiantes, los trabajadores, los jubilados, los movimientos sociales. Fue una de las multitudinarias marchas que se produjeron en el 2024, no solamente en la ciudad autónoma de Buenos Aires, sino en todo el país. 2024 fue el año en que comenzó a gestionar un outsider de la política como Javier Milei. Ante la sorpresa de todo el arco político argentino, Javier Milei prácticamente gobernó estos 365 días de espaldas al Congreso de la Nación, tal cual inició su gestión. Tan obvia fue su manera de gestionar que solamente una ley importante fue la que se aprobó en 2024, la Ley de Bases, que por estos días está prácticamente en el foco de la tormenta, habida cuenta que un senador de la Nación fue detenido en Asunción del Paraguay, en la Triple Frontera, en oportunidad de llevar $211.000 y está siendo investigado por la justicia paraguaya, está detenido, y esto provocó que se comenzara a investigar en nuestro país qué pasó con la ley de bases. ¿Fueron pagados sobornos para aprobar esa normativa tan importante para Javier Milei? Eso está en manos de la justicia. Mientras tanto, el senador Edgardo Cuéllar fue expulsado del Senado de la Nación en una sesión de 4 horas que tuvo como protagonista central a Unión por la Patria. Los senadores pidieron por inhabilidad moral la expulsión del senador Edgardo Cuéllar y lograron holgadamente los 2/3 para provocar su expulsión. Lo cierto es que la gestión de Javier Milei tiene otras aristas increíbles. Gobernó 2024 con un presupuesto del 2023. Hizo de esta manera lo que quiso con respecto a las partidas que envía a las provincias y a los diferentes sectores de la administración pública nacional. En este caso también está haciendo lo mismo, ya que el presupuesto 2025 no ha sido tratado por el Congreso Nacional. Todo hace suponer que va a prorrogar el presupuesto 2023 para disponer discrecionalmente de las partidas en el año 2025. Por otra parte, desde el plano político, Javier Milei ha logrado en este año hacer su partido político y registrarlo en la justicia. En el caso de la provincia del Chaco fue una de las primeras provincias que tuvo el partido político de la Libertad Avanza con todo lo que pide la justicia electoral para inscribir una fuerza política. También lo ha logrado en la justicia electoral nacional, por lo cual este año 2025 el partido La Libertad Avanza se va a poder presentar en las elecciones de medio término, elecciones legislativas, en la que todo hace suponer que va a ir solo, sin alianzas políticas. Eso es, por lo menos, lo que se avisora por estas horas en el panorama político argentino. Cabe señalar que los demás partidos de la oposición, tanto el Partido Justicialista como la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, se han mantenido en este 2024 sorprendidos, quizás no sabiendo
por dónde armar una estrategia de oposición política. Prácticamente gobernó e hizo lo que quiso en el 2024 Javier Milei ante la sorpresa y la conmoción de vastos sectores de la sociedad argentina. Hizo un ajuste fiscal fenomenal. Él dice que es el más grande ajuste fiscal que se ha hecho en el país y además una devaluación del 118%, lo que provocó la caída de los salarios y de los haberes jubilatorios. Precisamente los jubilados y los asalariados fueron los más perjudicados en este primer año de Javier Milei. Pero ese brutal ajuste fiscal tiene a un sector de la sociedad total y absolutamente marginada. Logró, es cierto, bajar la inflación, una de las promesas de campaña. Logró bajarla y está estabilizada en alrededor del 2%. Pero también hay que tener en cuenta el problema que esto causó, habida cuenta de la gran recesión que hay en la República Argentina, que hay que remontarse al 2001 y también a la pandemia del 2020 para ver los valores de la recesión actual en la República Argentina. Un sector muy grande de la sociedad marginado, en situación de pobreza e indigencia, y la casta, el sector al que venía a combatir Javier Milei, goza de buena salud. Por otro lado, este primer año de gestión de Javier Milei se vio reflejado fundamentalmente por su pelea y su agresividad contra los medios de comunicación y periodistas. Fueron muchos los colegas que este año han sido perseguidos por el presidente de la Nación, que han sido vituperados y agredidos por el presidente de la Nación y también medios de prensa. Él, cada vez que finaliza un discurso, dice «Viva la libertad, carajo», pero resulta que esa libertad precisamente no es ejercida. Entre Ríos restituyó 2 meteoritos en la provincia de Chaco. En un operativo que demandó varias horas y un despliegue inusual, 2 fragmentos de meteoritos que permanecieron durante 17 años en el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas del profesor Antonio Serrano de Paraná fueron restituidos por la provincia de Entre Ríos a Chaco, lugar de donde habían sido extraídos de manera ilegal. El museo, dependiente de la Secretaría de Cultura Provincial, mantuvo en guarda y custodia ambas piezas, cumpliendo el rol de autoridad de aplicación otorgado por la Ley Provincial 9.686 de Protección del Patrimonio Arqueológico Paleontológico, en concordancia con la Ley Nacional 25.743. Las piezas llegaron a la institución en 2007, tras un procedimiento realizado por Gendarmería Nacional el 23 de febrero de ese año. En un control vehicular en la intersección de las rutas nacionales 12 y 14 del departamento Islas de Ibicuí, efectivos secuestraron los fragmentos que estaban siendo trasladados con la intención de sacarlos fuera del país. Tras la constatación de rigor, la justicia los cedió en guarda en la provincia de Entre Ríos y el Museo Antonio Serrano albergó ambas piezas hasta ahora. El traslado se realizó en el marco de un convenio rubricado a principios de enero pasado por los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y de la provincia de Chaco, Leandro Sdero. Los mandatarios convinieron la restitución de las piezas, consideradas un valioso patrimonio cultural y científico, a Campo del Cielo, reserva natural chaqueña que alberga los restos de una de las mayores lluvias de meteoritos ocurridas hace unos 1.600 años, de donde habían sido sustraídas. Las actuaciones incluyen la firma de un acta por parte de los fiscales de Estado de ambas provincias. Roberto Alejandro Herlein de Chaco, presente junto a otros funcionarios de su provincia en el operativo, y el entrerriano Julio Rodríguez Signes. Vacunación contra el dengue en Chaco. En el inicio del mes de agosto, el Ministerio de Salud comenzó a vacunar contra el dengue a jóvenes de entre 15 y 19 años de edad.
La decisión se tomó para utilizar las 1.900 dosis que fueron donadas al Chaco por un grupo de farmacias. Por eso, se eligieron 3 departamentos como primer paso, en función del número de personas en esa franja etaria que allí viven y de la incidencia de contagios registradas en esas localidades. El plan integral avanzó decididamente a partir del mes de septiembre en las otras regiones que han sido estudiadas como prioritarias. La vacuna Qdenga consiste en 2 dosis aplicables en un lapso de tiempo de 3 meses entre cada aplicación. La campaña provincial inició, en primer lugar, en los departamentos Libertad, 1 de Mayo y Tapenagá, que son las localidades dentro de la zona de mayor incidencia de la enfermedad, tras el último brote que se produjo en la región y en buena parte del país. Campaña Sociosanitaria Fluvial 2024. El ministro de Defensa, Luis Petri, viajó en octubre a la provincia de Chaco, donde visitó unidades de la Armada Argentina que se encuentran participando de la campaña Sociosanitaria Fluvial 2024. Durante poco más de un mes, profesionales de la salud de las Fuerzas Armadas brindaron atención en 2 provincias argentinas, en Chaco y Corrientes. Además de los servicios médicos, participaron el Ministerio de Salud de la Nación, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias, quienes desplegaron consultorios médicos y oficinas de atención. Los puntos de atención en la provincia fueron Puerto Bermejo del 25 al 26 de octubre, Puerto Las Palmas del 29 al 30 de octubre, Isla del Cerrito del 1 al 2 de noviembre, Puerto Vilelas el 5 de noviembre e Isla Soto del 7 al 8 de noviembre. Mientras que en la provincia de Corrientes, las unidades navales visitaron Bellavista del 10 al 11 de noviembre y Lavalle del 13 al 14 del mismo mes. Este operativo se realiza para que el Estado esté presente en las zonas más alejadas. No solo es un abordaje sanitario, sino también social, para acercar servicios esenciales y reducir la brecha de acceso, sostuvo el ministro Petri, al destacar la importancia de llegar a las comunidades rurales. Además, señaló que el esfuerzo se concentra en lograr que todas las provincias del Norte Grande tengan acceso a los mismos servicios, sin intermediaciones y con un Estado eficiente. Por su parte, la vicegobernadora Schneider agradeció la presencia de Nación y expresó su satisfacción por el avance y el alcance del operativo. Como gobierno provincial estamos convencidos de que esta es la forma de mejorar la calidad de vida de los chaqueños. Este tipo de campañas son fundamentales para reducir las asimetrías en nuestro territorio, afirmó. Repelentes de mosquitos de elaboración chaqueña. En medio de la epidemia de dengue y la escasez de productos para repeler el mosquito, Aedes aegypti vector de la enfermedad, la Universidad Nacional del Chaco Austral está produciendo 4.000 repelentes por día en sus laboratorios para comercializarlos en farmacias y supermercados de la provincia a precios accesibles. Es por este motivo que gana relevancia el trabajo que vienen realizando hace varios años la Universidad Nacional del Chaco Austral en la fabricación de repelentes propios. En declaraciones a Ciudad Televisión, Germano Esman, rector de la UNCAUS, confirmó que la institución no solo continúa fabricando el producto, sino que también aumentó la producción y las bocas de expendio. En abril, Gerardo Sáez, referente del Laboratorio de Cosméticos de la UNCAUS, destacó que se ha duplicado la producción del repelente de fabricación propia. Pasamos de 1.500 unidades diarias a 3.000, ya que se ha abierto un turno más. El plantel profesional se integra con 3 farmacéuticos graduados en la UNCAUS, otras 4 personas estudiantes y no docentes. La proyección es un aumento de la escala de fabricación, objetivo que se lograría con la adquisición del nuevo equipamiento. El dengue es endémico en nuestra región y en mayor o menor medida año tras año habrá circulación. En el mes de mayo, la Universidad Nacional del Chaco Austral fue notificada de que recibiría la donación de un reactor para la producción de repelentes que realiza la propia institución. En la mañana del día 1 de octubre del 2024, esta máquina llegó a las instalaciones de la Casa de Altos Estudios, ubicada en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña. Dante Gebel y el CEO, Daniel Darling, a través de la Fundación River Church, rápidamente se involucraron en la problemática de la región y se hicieron eco de esta situación, contribuyendo para la adquisición de este reactor que duplicará la producción de repelentes, permitiendo así venderlos a un costo accesible, no solo en la provincia de Chaco, sino también en otras provincias. Por su parte, el rector de la UNCAUS, Germano Esman, agradeció a la Fundación River Church, manifestando que esto demuestra la responsabilidad y gran aporte que realiza la Universidad Pública Argentina, fortaleciendo la contribución que hace la ciencia y la tecnología a la comunidad.
El 2024 fue un año de mucha competencia para el deporte chaqueño. En el fútbol, Forever batalló y pudo sostener la categoría. El club cambió 3 DT durante el año, Osela, Valdés y Pancaldo. Y faltando 3 fechas logró el salvataje, por lo que estará en la Primera Nacional en 2025. Sarmiento tuvo graves problemas económicos y una situación institucional al borde del colapso, pero también logró evitar la pérdida de categoría en el Federal A. También tuvo 3 entrenadores, Valdés, Indio Ortiz y Miguel Urbina, y el equipo logró quedar en la categoría. En cuanto al federativo, Villa Alvear hizo un gran torneo y se quedó con el título. El equipo de Mario Valenzuela le ganó las 2 finales a Cultural, 1-0 en Castelli y 2-1 en Resistencia para gritar campeón. En el básquetbol, Villa San Martín se despidió en la temporada pasada en cuartos de final de la Conferencia Norte ante Rivadavia de Mendoza, y ahora tuvo un buen inicio en la 2024-2025 de la Liga Argentina. El equipo de Gastón Castro tiene un estilo definido y se perfila para ser un hueso duro de roer en el campeonato. El deporte también ofreció figuras destacadas jugando torneos importantes a nivel nacional e internacional en distintas disciplinas, como Melanie Alegre, que fue campeona del mundo de karate en Monterrey, México, Ramiro Gandola, campeón en la categoría 1000 GP de motociclismo en Brasil, Sebastián Salom, campeón en el argentino de velocidad de motociclismo en 700 centímetros cúbicos. Ángel Del Do, subcampeón paralímpico de fútbol, perdieron la final ante Francia en París. Lucas Bodanowicz, que fue bicampeón del Top Race Series de automovilismo. Talía Rodich y Cristal Escalante, que fueron campeonas sudamericanas de rugby en Lima con las Yaguaretés. Y Gastón Codina, ganador de 7 puntables de tenis de mesa. El David en Chaco. El 6 de marzo, Día Internacional del Escultor, la ciudad chaqueña de Resistencia fue escenario de la esperada inauguración del David,
una réplica de la célebre creación de Miguel Ángel que quedó emplazada en el Parque 2 de Febrero y que forma parte de una iniciativa del recordado artista chaqueño Fabriciano Gómez. Cuando el David esté en el Chaco, no habrá necesidad de atravesar el océano, es lo que solía decir Fabriciano, ícono y emblema de la cultura popular chaqueña cada vez que le replicaba un sueño en la conciencia, justamente la de emplazar un calco de la obra de Michelangelo Buonarroti en el Museo al Aire Libre, que es la ciudad de Resistencia. Costó pero ocurrió, y justamente el Día del Escultor. Se cumplió entonces el sueño del artista fallecido en septiembre de 2021 y el calco del David ya se manifiesta, apolíneo, renacentista, imperativo en el predio del Domo del Centenario, donde se realiza la Bienal año de por medio. Fabriciano amaba y se deleitaba en Miguel Ángel. Según su manera de ver, era el agua que saciaba la sed por su belleza, su perfección, por la psicología y el simbolismo que emana, por ser una obra cumbre en la historia del arte, por su utilidad. Por estas razones y otras, el David deviene pieza esencial, necesaria y didáctica para nuestro museo al aire libre. Eso fue lo que dijo José Seidman, actual titular de la Fundación Urunday, durante un acto que también contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales. El gobernador Leandro Otero, que tomó a Fabriciano como ejemplo de esos fuegos que arden que retrata Eduardo Galeano en el relato Un mar de fueguitos. El lanzamiento de la Bienal y el descubrimiento del David contaron además con la intervención del escritor Marcelo Nieto, quien orientó sus palabras hacia ese Fabriciano que se cuela por todas partes, en referencia a las casi 700 esculturas que habitan los espacios callejeros de Resistencia, que justamente el David del Chaco es la escultura número 668. El descubrimiento de esta obra implicó además la excusa perfecta para proceder con el lanzamiento de la 36ª edición de la Bienal Internacional de Esculturas Chaco, que se llevó a cabo, recordemos, en el mes de julio, con el calco del David como testigo de todo lo que ocurría. Bienal Internacional de Esculturas en Resistencia. La ciudad de Resistencia nuevamente deslumbró al mundo exponiéndose como el museo de esculturas a cielo abierto más grande del planeta. La 13ª Bienal Internacional de Esculturas, que se realizó desde el 13 y hasta el 21 de julio, y en esta oportunidad los artistas utilizaron como material de trabajo el metal, a diferencia del mármol travertino que se utilizó en la última edición realizada hace 2 años atrás. Impulsada por la Fundación Urunday y organizada junto al gobierno provincial, la Bienal de Esculturas es el evento internacional que sitúa a Resistencia como centro artístico en el mundo, además de ser un gran motor de la industria cultural que tracciona el turismo y la gastronomía, y que otra vez volvió a reunir a 10 prestigiosos escultores de distintos países. Autoridades del gobierno provincial realizaron un balance de la Bienal Internacional de Esculturas, a la que definieron altamente exitosa y con una masiva concurrencia de la comunidad. Estimaron que se registró más de 1.2 millones de personas que visitaron el predio, de las cuales unas 200.000 aproximadamente participaron de distintas actividades que ofrecía el evento. Así lo precisaron el secretario de Coordinación de Gabinete, Livio Gutiérrez, y el ministro de Seguridad, Hugo Malkovich, junto a los presidentes de los institutos de Turismo y de Cultura, Verónica Mazzaroli y Mario Zorrilla, respectivamente. En la última jornada, y ante una multitud y durante una emocionante ceremonia de premiación y cierre, la artista letona Solveiga Vasilieva se quedó con el primer premio de la 13ª Bienal Internacional de Esculturas con su obra Tiempo. El segundo lugar fue para el chileno Alejandro Mardones Guillén y su Multiplicidad, mientras que el podio fue completado por Carlos Iglesias Faura de España con la creación Habitus Anti-Habitus. Por otra parte, el ganador del público fue el argentino Luis Bernardi y su escultura Simpleza, que también se quedó con el premio de los niños. Por su parte, la principal ganadora, Vasilieva, también obtuvo el premio de los escultores.
Bienal de las Esculturas de El Impenetrable. Del 23 al 28 de julio, la localidad de Juan José Castelli fue escenario de la primera Bienal de las Esculturas de El Impenetrable. La misma se desarrolló en la Plaza San Martín y durante 6 días de intensa actividad artística. 11 artistas internacionales y locales crearon obras inéditas y originales que ahora son parte del patrimonio cultural de esa ciudad. El evento fue organizado por la Fundación Amigos del Arte y el Turismo, la Fundación Urunday, el Gobierno del Chaco, la Municipalidad de Juan José Castelli. Durante las diversas jornadas, que contaron con una multitudinaria presencia de público, se realizaron numerosas y variadas actividades, desde talleres para niños y adultos, a cargo del Instituto de Cultura del Chaco y la Municipalidad de Castelli, hasta charlas y conferencias, muestras y degustaciones de comidas típicas regionales y exposiciones y ventas de artesanías y comidas locales. El evento también destacó el tradicional concurso del pan castelense y diferentes espectáculos de danza, títeres, teatros y música en vivo. El acto final se realizó en el escenario mayor, donde también se entregaron los certificados a los artistas participantes. Esta primera Bienal del Impenetrable ha sido un evento fundamental para el desarrollo cultural y artístico de la provincia. Ha logrado consolidarse como un espacio donde se celebra y se preserva la rica herencia cultural de la región, atrayendo a un público diverso y destacándose como un referente en el ámbito artístico. Con miras a futuras ediciones, el éxito de este evento promete un crecimiento continuo y una mayor proyección internacional. Emotivo homenaje a Luis Landricina, hacedor de la cultura popular. El sábado 19 de octubre tuvo lugar el homenaje a Landricina en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento. Organizado por la Secretaría de Cultura a cargo de Leonardo Cifeli, el encuentro festejó la vida y obra del gran cuentista y humorista argentino. Ante un auditorio colmado, la velada comenzó con un audiovisual basado en el poema Casi Gringo, un sentido resumen autobiográfico con el que Landricina dio inicio a su carrera artística en el Festival de Cosquín del año 1964. A continuación, Liliana Varela, subsecretaria de Patrimonio Cultural, realizó una conmovedora presentación del narrador, ya que es un símbolo de la cultura nacional, quien justamente se acomodó en el escenario para protagonizar la totalidad del evento, conducido por Erika Fontana. La propuesta se llevó a cabo a través del formato de entrevista, durante la cual Landricina repasó momentos significativos de su infancia y de su carrera artística, mientras respondía sobre las diversas instancias de creación de sus composiciones poéticas con permanentes destellos de humor y de emoción. Hubo momentos cargados de sentimiento, entre ellos cuando Landricina habló de su consagración en Cosquín y de su amistad con René Favaloro y Juan Manuel Fangio. No fueron pocos quienes lagrimearon cuando don Luis homenajeó y saludó a algunas personas fundamentales en su vida que se habían hecho presentes: su esposa, Betty Mancebo, su amiga, una maestra rural que décadas atrás encontró su vocación cuando escuchó el poema, maestra de campo, y músicos y seres queridos que viajaron especialmente para poder estar presentes. Las expectativas se vieron más que cumplidas cuando el artista deleitó al público con algunos de sus tradicionales cuentos. Para finalizar, Antonio Tarragorros, acompañado por el guitarrista Héctor Trabuco González, sumó su música, sus anécdotas y su afecto por Landricina. Finalmente, el himno nacional argentino, cantado a capela por todos los asistentes, coronó una tarde mágica, poblada por los sentires de nuestra región litoraleña que ha transmitido don Luis a lo largo de sus 60 años de carrera. Chaco vibró al ritmo de la música. Los días viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de noviembre en el Parque 2 de Febrero se llevó a cabo el Festival Chaco Vibra al Ritmo del Folclore, organizado por el Gobierno Provincial, el Instituto de Cultura, el Instituto de Turismo y el municipio de Resistencia. Durante el festival pasaron más de 500 artistas por el escenario y finalizó con el gran show del chaqueño palavecino, quien hizo vibrar a la multitud. La grilla de cientos de artistas estuvo conformada también con la presencia del chaqueño palavecino, además de David Gómez, Daniel Sotelo,
Verónica Noguera, Franco Barrio Nuevo, el grupo del ballet Sembrando Sueños, entre muchos otros. El gobernador de la provincia, Leandro Esdero, hizo un balance positivo del festival donde expresó: pretendemos que Chaco Vibra sea una marca registrada, un evento que en el Chaco congregue y convoque a todos los que abrazamos, los que amamos y que promovemos el folclore. Feria Iberoamericana del Libro 2024. Desde el jueves 3 al domingo 13 de octubre se realizó la nueva edición de la Feria Iberoamericana del Libro 2024, que tuvo descuentos de hasta el 50% y contó con actividades gratuitas desde las 8:30 de la mañana hasta las 22 horas en el predio del Domo del Centenario. La agenda de eventos contó con autores destacados y todos los días hubo presentaciones de libros, charlas, propuestas culturales, lecturas para niños y niñas, talleres de maquillaje, confección de títeres y murales y un espacio gastronómico. Esta nueva edición presentó en su grilla a autores como Fabián Casas, Mercedes Jalfón, Mariano Quirós, Flor Freilló, Franco Rivero, Evelyn Bochle, Miguel Ángel Molfino, entre otras voces reconocidas. Además, representantes de la Universidad de Caxias do Sul participaron de la presentación del libro Inteligencia Emocional y Soft Skills. La misma estuvo moderada por el director del Grupo Ciudad, Pedro Cáceres. Caso Loan. El jueves 13 de junio, en una zona rural de 9 de Julio, provincia de Corrientes, Catalina Peña fue la anfitriona de un almuerzo con algunos miembros de su familia y 2 parejas amigas. Ese encuentro pasaría a ser la antesala de un hecho que paralizó a todo el país y dejaría hasta hoy un mar de incógnitas del paradero de Loan Danilo Peña. El niño de 5 años fue visto por última vez alrededor de las 14 horas. Estaba junto a otras personas en las cercanías del paraje rural El Algarrobal. Desde entonces, su imagen circula por medios de comunicación y redes sociales, pero nadie pudo hallarlo aún. El 14 de junio, el Ministerio de Seguridad del país, en coordinación con el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, activó la búsqueda del menor con el programa Alerta Sofía. En un primer momento, los detenidos fueron los tíos de Loan, Laudelina Peña y Antonio Benítez, el ex comisario de 9 de Julio, Walter Maciel, el matrimonio de Mónica Millapí y Daniel Fierrito Ramírez, y el de la ex funcional municipal y María Victoria Cayaba y el capitán de navío retirado Carlos Pérez. Todos los imputados en la causa fueron señalados por la justicia por haber estado presentes en el recorrido que realizaron desde la casa de la abuela paterna del nene, Catalina Peña, hasta un naranjal al que iban a recolectar algunos frutos, pese a que días después se constató que en el mismo no había naranjas listas para cosechar. La mayoría de ellos no aportó datos significativos para la búsqueda del menor, a diferencia de Laudelina Peña, que pasó a ser considerada como una de las principales sospechosas por haber intentado instalar la versión de que el niño había sido atropellado y ocultado. Un relato que se comprobó que fue inventado y que, según una declaración posterior de la mujer, había sido producto de amenazas propiciadas por su entonces abogado José Codazzi. No obstante, la historia del presunto accidente fue solo uno de los giros que sufrió la investigación, la cual desde un principio había sido afrontada como un simple extravío. El chico no se perdió. Si no lo hubiésemos encontrado esa misma tarde, reconocería Benítez durante la ampliación de indagatoria que realizó a principios de septiembre. A raíz de la mediatización que tuvo la desaparición de Loan, 10 supuestos asesores que se presentaron en nombre de la Fundación Dupuy fueron procesados con prisión preventiva por presuntamente haber entorpecido la investigación. Los mismos fueron identificados como el psicólogo Federico Colombo, Nicolás Soria, Verónica Machuca Juni, los abogados Elizabeth Cutaya, Delfina Taborda y Alan Cañete, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López y el oficial primero de la policía de la ciudad de Leonardo Rubio. La justicia sospecha que los imputados, desde un hotel de la localidad 9 de Julio, entrenaban a los menores, 3 niños que estuvieron en el Naranjal aquel 13 de junio pasado. También Camila Núñez, testigo clave en la causa,
y la hija de Laudelina Peña, Macarena. Por este motivo, la magistrada imputó a los 10 sospechosos por privación ilegítima de la libertad, fraude a la administración pública y encubrimiento agravado. No obstante, en el caso Soria, se le indagaron los delitos de atentado a la autoridad, suministro de estupefacientes y usurpación de título, mientras que Colombo también está acusado de violación de secreto profesional, falso testimonio y usurpación de título. Cañete, Núñez, López y Machuca Juni también fueron acusados por usurpación de título. A pesar de estos cargos en su contra, Rubio, Cutaya, Taborda, Cañete, Noguera, Núñez y López fueron excarcelados por la Cámara Federal de Corrientes el pasado 23 de octubre. Sin embargo, los 7 deberán presentarse periódicamente ante las autoridades, no podrán salir del país y fueron obligados a entregar sus respectivos pasaportes. Finalmente, también les prohibieron que se acercaran o se comunicaran con las víctimas menores de edad involucradas en el caso y con los testigos para evitar que pudieran continuar con esa serie de entrenamientos por los que fueron detenidos previamente. 6 personas permanecen detenidas y procesadas en el caso de Loan Danilo Peña. Entre ellos están Antonio Benítez, Daniel Fierrito Ramírez, Laudelina Peña, María Victoria Cayllaba, Carlos Pérez y el ex comisario Walter Maciel. La justicia considera que estas personas representan un riesgo para el avance de la causa, por lo que continuarán privadas de su libertad. A medio año de su desaparición, no hay certezas del paradero de Loan. El dirigente piquetero Ramón Tito López fue detenido el miércoles 11 de septiembre en pleno centro de Resistencia, acusado por presunto lavado de activos agravado por la habitualidad y organización. Horas más tarde fue detenida su mujer Librada Beatriz Romero y sus hijos, David Alberto, Walter Ramón y Daniel Orlando López, además de su nuera Débora Liliana Costa. En el caso de Walter Ramón López, se extendió un pedido de captura internacional y fue detenido días después. El clan López fue denunciado por el equipo fiscal especial del Poder Judicial de la provincia, que detectó un importante patrimonio que no coincide con los ingresos declarados por los investigados. Entre los delitos imputados se incluyen asociación ilícita y fraude a la administración pública. Con Tito López como jefe, básicamente se lo investigaba por enriquecimiento individualmente a partir de la explotación de propiedad que les cedió el Estado en tanto representantes de una organización social. Después de casi un año de investigación, la justicia de Chaco detuvo el miércoles 9 de octubre a Mauro Ondión, ex titular del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular, IAFEP, en el marco de una causa que investiga irregularidades en la entrega de fondos a organizaciones sociales y grupos piqueteros para la construcción de obra pública, la cual se completó en porcentajes muy bajos o directamente nunca se llevaron a cabo. La investigación, que tuvo más de 400 denuncias en el último año, pone el ojo en el organismo que distribuía fondos provinciales a las distintas organizaciones. Emerenciano Sena y Ramón Tito López recibieron plata a través de esta caja. El IAFEP era un organismo autárquico que interactuaba entre el gobierno provincial y las organizaciones sociales. Recibía fondos del Ejecutivo y las distribuía entre organizaciones de la economía popular para llevar a cabo la obra de infraestructura básica, tales como galpones o viviendas. En el año 2023 tuvo una caja de 16.000 millones de pesos, de los cuales 15.000 millones fueron a manos de organizaciones sociales. Ni bien asumió Leandro Sdero en la gobernación provincial, ordenó intervenir el ente y designar a Clelia Ávila para que llevara adelante una revisión. Ávila presentó en marzo de este año una denuncia ante la justicia por posible fraude en perjuicio de la administración pública. La legislatura provincial aprobó la ley de disolución del Instituto Nacional de Agricultura Familiar y Economía Popular tras detectar numerosas irregularidades en su funcionamiento. Allí contaba, por ejemplo, el caso de una fundación que recibió fondos por 12 millones de pesos para la construcción de un galpón en Fontana. La partida fue ampliada a 19.500.000 pesos por la intervención de una arquitecta del organismo que certificó con fotos el avance de la obra. En enero de este año, cuando la intervención fue a cercionar el avance, encontraron que no había nada.
Por ese motivo también quedó detenida la arquitecta María Laura Moreno, ex coordinadora de gestión de soluciones habitacionales, que firmó dicho avance de la obra. Andión y Moreno están acusados de violación de los deberes de función público y fraude en perjuicio de la administración pública. La causa es investigada por el equipo fiscal especial, encabezado por Graciela Griffith Barreto. Ambos fueron detenidos luego de declarar ante la justicia. El caso fue investigado por el Departamento de Ciberdelitos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía Provincial. Serían 7 víctimas, aunque solo una de ellas realizó la denuncia formal, compañera de los presuntos involucrados. De acuerdo a fuentes policiales, la investigación se inició el oficio tras la denuncia de un adolescente. El caso comenzó a hacerse público cuando adolescentes descubrieron que sus propios compañeros de clase habían manipulado fotos tomadas de sus redes sociales para difundirlas de manera inapropiada. Las imágenes habrían sido compartidas a través de redes sociales como WhatsApp y Telegram. Desde la escuela no hubo sanciones disciplinarias dentro de la institución, ya que los hechos ocurrieron fuera del horario escolar. La ministra de Educación de la provincia llamó a la reflexión sobre lo que nos sucede socialmente y agregó: tenemos que discutirlo, dijo, señalando que tanto los papás, las familias, la escuela como los docentes deben formar los valores para que no ocurra este tipo de situaciones donde están implicados menores y que entiendan que no es broma cuando se daña la integridad de las personas. Se trata de un mecanismo delictivo que promete grandes ganancias a partir de supuestas inversiones. En el caso del Chaco, detectado en Pampa del Infierno y Castelli, funcionaba a través de WhatsApp, donde los inversores ponían su dinero para monetizar con falsas criptomonedas. Por el grupo, les decían a los inversores que debían vender en un término de 10 minutos un criptodólar falso en una plataforma apócrifa. El resultado fue que mucha gente vendió propiedades o puso sus herencias para esa supuesta inversión. Siempre la ganancia era para quienes administraban el grupo. La Dirección General de Investigaciones desplegaron el personal y los procedimientos llevados a cabo en simultáneo en dichas localidades. En el primer domicilio allanado entre calles 9 de Julio y Resistencia de Pampa del Infierno, donde reside el referente de la presunta organización investigada, se secuestró un auto adquirido por el mismo e indumentaria con publicidad con la leyenda Peak Capital Team. Asimismo, en una vivienda ubicada en calle Sarmiento de la misma localidad, se incautó 4 celulares, 6 pendrives, 2 notebooks, un gabinete PC, 8 tarjetas SD, un disco externo y 2 cámaras digitales. Por otra parte, en la calle Juan José Paso, entre Alvear y Chaco, se secuestró un gabinete CPU, una notebook, una memoria RAM de 16 GB, una memoria micro SD, un pendrive y un celular. En los 4 domicilios restantes, 2 de ellos en Pampa del Infierno y 2 en Castelli, se incautaron también elementos de interés para la causa como ser computadoras, teléfonos, tarjetas de memoria, memorias RAM, indumentarias del supuesto grupo de inversiones. El titular de la Fiscalía Penal número 3 de Sáenz Peña, Marcelo Soto, en relación al detenido, indicó que de los elementos colectados hasta ahora se pudo comprobar que el arrestado era el que manejaba los grupos de los damnificados en la provincia del Chaco, tanto en Pampa del Infierno como Sáenz Peña, Quitilipi y Castelli. El único imputado hasta el momento, docente de Pampa del Infierno, compareció ante la Fiscalía para la adecuación de su calificación legal. La estafa, que prometía ganancias en dólares mediante inversiones en criptomonedas, podría alcanzar los 70 millones de pesos en pérdidas y suma 39 denuncias de los afectados. El 2024 fue un año en donde en Chaco se cometieron 11 femicidios. El 7 de enero fue un día de mucho dolor, ya que se cometieron 2 femicidios. En Tres Isletas, Mirta Irazábal, una mujer de 51 años, fue asesinada, ahorcada con una goma de bicicleta. Ese mismo día, Jennifer Obregón, oriunda de General Pinedo, falleció por una herida de arma de fuego. El autor del crimen fue Rodrigo René Ríos, de 20 años, quien se suicidó de un disparo en la cabeza.
3 días, el 10 de febrero, después de ese mismo mes, Gabriela Alarcón, de 31 años, fue asesinada en Presidencia de la Plaza por su esposo, un sargento de la policía de Chaco. El 1 de febrero, en Pampa del Infierno, un adolescente de 14 años encontró el cuerpo sin vida de su madre, Ruth Florentina Sevilán, de 35 años. La mujer fue asesinada a golpes, con un martillo y ultimada a puñaladas. El 1 de mayo, el femicidio de Romina Pacheco conmocionó a la provincia. Su ex juró vengarse por una perimetral que le puso la justicia en 2022. 2 años después, se metió a su casa de noche en Juan José Castelli y asesinó a la mujer de 32 años con un cuchillo. El 24 de mayo, en Las Breñas, Erika Torres, una mujer de 45 años, cumplía tareas docentes en la biblioteca de la Escuela 266. Fue encontrada en un camino rural entre la localidad de Charata y Las Breñas, llena de puñaladas en el cuerpo. Fue trasladada al Hospital Zonal, pero falleció a las pocas horas. Juan Marcelo Cáceres es el único detenido por el femicidio. Admitió haberla matado tras intentar abusar de ella. El 21 de mayo, la policía del Chaco halló los restos de Joana Elizabeth González, de 31 años, quien estaba siendo buscada hace días. Su cuerpo fue descuartizado en una laguna de la ciudad de Resistencia. Por el macabro crimen, detuvieron al presunto autor, Mario Rafael Barrientos. El 7 de junio, un dramático hecho conmocionó a Machagay. Rita Mabel Sequeira, de 49 años, fue apuñalada y asesinada, y por el hecho la policía detuvo a su hijo Iván Emanuel González, de 28 años. El 24 de julio, María Inés Fernández, de 37 años, falleció en el Hospital Perrando, producto de los daños que sufrió su cuerpo en una violación ocurrida en Macayé. 2 días atrás, los 2 presuntos abusadores fueron detenidos. El 10 de octubre, nuevamente en Charata, se producía otro femicidio, pero esta vez seguido de suicidio. Carla Zavala, de 28 años, fue encontrada sin vida junto a su pareja César Cardoso, de 34 años. El 14 de octubre, Miriam Esther Romero, de 32 años, fue asesinada en su domicilio en Resistencia mientras sus 2 hijas estaban durmiendo. Su esposo, Ezequiel Bonome, de 42 años, se encuentra detenido como principal sospechoso del femicidio. Sumado a los casos ya caratulados como femicidios en la provincia, hay otros casos de muertes violentas que están siendo investigados y tienen a mujeres como víctimas. Hermín de Grigoyen, 68 años, el 1 de marzo del 2024, en Puerto Bermejo. Fue caratulado como muerte dudosa. Los vecinos la hallaron muerta en un camino vecinal donde estuvo tirada 7 horas. Su pareja fue detenida el 1 de marzo. Ella nunca lo denunció. Romina Carvan, 30 años, el 9 de mayo del 2024, en Presidencia Roque Sáenz Peña. El femicida es Renzo Carvan y eran hermanos. La causa fue caratulada como homicidio agravado por alevosía y uso de arma de fuego. La víctima fue hallada muerta en un campo cercano al de su familia. Tenía más de 5 disparos en su cuerpo. Balance legislativo 2024. En un parlamento zanjado por marcadas diferencias ideológicas y políticas que apuntalaron fuertes debates y frustraron la sanción de leyes claves en un complejo escenario económico y social en la provincia, fueron varias las iniciativas que lograron ver luz verde durante este año. Finalizando abril, fue ratificada la declaración de emergencia sanitaria, bajo el argumento de normalizar la provisión de medicamentos e insumos, y se aprobó también la ley de alivio fiscal que impulsaba el gobierno provincial. Durante mayo, con marcada mayoría, el Parlamento chaqueño sancionó la ampliación del presupuesto, una iniciativa que había sido girada por el Ejecutivo en un escenario en el que se habían agotado las partidas en prácticamente todos los ministerios. Ese mismo mes se creó la Oficina Pública de Escribanía General del Gobierno. En el mes de junio se puso fin a la intermediación al sancionarse la ley que otorgaba un marco regulatorio para la asignación de beneficios sociales.
Posteriormente, en julio, se derogó la ley que creaba el IAFEP. A mediados de agosto, la legislatura provincial aprobó el uso de armas electrónicas no letales para fuerzas policiales y de seguridad. Durante la primera semana de septiembre, en una sesión extraordinaria, el Chaco fue una de las primeras provincias en adherir al régimen, impulsado por el gobierno de Milei a nivel nacional. También lo hizo solo con votos del oficialismo a nivel local. En ese mismo mes, también se logró la incorporación obligatoria de la educación financiera en los contenidos de las escuelas secundarias. Octubre inició con una extraordinaria por la declaración de emergencia hídrica y energética, un proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo que terminó por perder estado parlamentario ya que los votos no alcanzaron para autorizar la toma de crédito en dólares que incluía y que fue el escollo principal para no reunir los 2/3. Durante la última semana de diciembre, otra ley importante dio a la luz. Se trata de la creación del Observatorio de Conflictos de Tierras y Territorios, que tiene por función recopilar, ordenar información generando una base de datos documental para la elaboración de proyectos o de soluciones como herramienta de la estructura de la Comisión de Tierras. Previo a terminar el año, en la última semana de noviembre, el Ejecutivo logró que se sancione la Ley de Leyes. El presupuesto 2025 supera los 3 billones de pesos y fue sancionada por amplia mayoría. También durante este año se sancionó y posteriormente se promulgó la ley que prorrogaba los mandatos, se llamó a elecciones en el Instituto del Aborigen Chaqueño. Transcurrieron 365 días de este 2024 y nosotros estamos en el momento de los festejos, en el momento de la reflexión, en el momento de comenzar a proyectar el 2025. Para todos, trabajadores, periodistas, todos los que integramos Ciudad Televisión, el mejor de los deseos. Un porvenir en 2025 que sea exitoso y que colmen todas las expectativas. Felices fiestas. Es el deseo de todos los que hacemos Ciudad Televisión.